Seguimos en Claves Políticas, estamos por NCTV, recibimos a la senadora Constanza Moreira, precandidata presidencial del Frente Amplio. Bienvenida, ya te habíamos saludado, pero bueno, sí, muchas gracias por ya vi que estuvieron hablando de mí, me escuchaba todo. Una campaña un poco más corta que otras veces, estamos con Horacio Baroli que está siguiendo la campaña y la agenda legislativa que se mezcla porque digo, Sí. el Parlamento tiene una actividad intensa, ¿no? Sí, intensa. Esa es una novedad que ha inaugurado el Frente Amplio. Nosotros, cuando yo era politóloga en la academia, siempre mirábamos la productividad parlamentaria, que era muy alta. El primer año, el segundo año era el año que se aprobaban todas las leyes. Y luego iba cayendo el tercer año y siempre decíamos que el cuarto y quinto año eran años de muy baja productividad parlamentaria porque como el Partido Nacional y el Partido Colorado gobernaban juntos, en general el cuarto y quinto año sí, se quedaban sin mayorías. En cambio, no, el Frente Amplio inauguró una agenda legislativa distinta y ya el año pasado se aprobaron leyes muy importantes en el periodo pasado y este año, bueno, hay que pensar que estamos aprobando ley de responsabilidad penal empresarial este miércoles, la ley de medios de comunicación audiovisual, hay una agenda importante. La inclusión financiera. La inclusión financiera. Ahora, uno acá lo que piensa es, ¿eso es bueno o malo? Porque en realidad está bueno que el Parlamento, bueno, para eso se le paga a los legisladores, que sigan trabajando, pero en algunos de estos casos es como que el Frente ha tenido una demora en procesar algunos proyectos con una dificultad, por ejemplo, el de inclusión financiera. Yo vi que la otra vez le reprochaban mucho a la oposición porque no había dado quórum en una sesión extraordinaria en diputados. Pero, bueno, en mayo del 2012 se aprobó la facultad para bajar la tasa de IVA y se demoró. Sí. Sí, bueno, la ley de inclusión financiera es muy importante y más que la demora en aprobar la ley, hay que estar prontos para implementarla y hay bastantes discusiones también. El cooperativismo ha pedido ser incluido en la ley y han habido bastantes demandas y bueno, es una ley que de ser aprobada va a generar un impacto importante, sobre todo en nuestra manera de conectarnos con los bancos, porque la banca privada allí va a tener un rol central en recibir todo lo que es la masa salarial de los trabajadores formales, ¿no? Claro, nada más ni nada menos. Ahí cuando decía el tema de las cooperativas se ha dado esa situación hasta un poco rara, ¿no? Si es un gobierno de izquierda, entonces las cooperativas dicen están favoreciendo a los bancos y están perjudicando, no sé hasta dónde, ¿no? Las cooperativas. Hubiera sido bueno que el movimiento cooperativo hubiera estado instalado en la mesa de negociación desde el principio, pero bueno, los proyectos de ley se pueden demorar por dos razones. Porque hay mucha oposición, y oposición interna u oposición del Partido Nacional y del Partido Colorado, y la regla del Parlamento es negociar siempre para buscar los acuerdos lo más amplios posibles. Esto es importante decirlo porque es parte de la cultura política uruguaya, y si no parece que la política sigue la lógica del garrotazo, pero en general se buscan los acuerdos lo más amplios posibles. Y la segunda razón por la que se demoran los proyectos es porque son muy complejos. Nosotros tenemos el Código del Proceso Penal y el Código Penal, bueno, son proyectos de ley de 380 artículos, 400 artículos, sí. Y los estamos trabajando para tratar de aprobarlos en este periodo para que se implementen. Son todas cosas que quedan para implementar en el periodo siguiente, ¿no? Sí. Constanza, es una agenda legislativa muy concentrada, por lo menos en los primeros meses aparece muy activa. Ahora, usted está en campaña. ¿Se puede convivir la campaña con la actividad legislativa durante todo el periodo? Para mí estos meses son complicadísimos. Lo que trato es de no asumir presidencias de comisiones. Las presidencias de comisiones dan mucho trabajo. Yo presidí la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que debe ser la comisión más importante de todo el Parlamento. Eso lleva un trabajo impresionante. Entonces, todos vamos a estar un poco estresados porque todos los candidatos... menos Tabaré Vázquez, creo que estamos todos metidos en el Parlamento, sí, ¿no? Larrañaga, Bordaberry, Amorín Valle, Luis Lacalle Pou y yo, y Abreu. Así que durante estos meses, que son los meses más intensos de campaña territorial, y salvo que inventemos la clonación, vamos a estar todos trabajando 24 horas por día, que es la razón por la cual los candidatos se enferman. Sí, claro. Pero la agenda, hay cosas de la agenda legislativa que no pueden abandonarse
y sobre todo complica mucho cuando uno es parte del gobierno. El gobierno tiene mucho más ocupación en la agenda legislativa que los partidos de la oposición, porque tenemos que hacer mayoría siempre, tenemos que tener la presidencia de las comisiones. Si queremos que las cosas salgan, nuestro activismo parlamentario tiene que ser muy superior al activismo de la oposición. Senadora, usted está en la campaña, está recorriendo. Uno ha visto que es una campaña interesante, pero claro, a veces no tiene la repercusión que a ustedes les gustaría. Pero dentro del Frente Amplio, ¿cómo está siendo recibida cuando va a los distintos lugares? ¿Se abren las puertas o hay cierta desconfianza porque es la desafiante a ese líder que tiene un peso casi religioso? Me gustó la expresión casi religiosa. Bueno, yo soy la política profana, totalmente, ¿no? De religiosa no tengo nada. Así que esta política profana que encuentra cuando viaja, cuando va. La primera cosa es que el Frente Amplio tiene una organización importante en el territorio nacional, ¿no? Es decir, hay Frente Amplio hasta la última de las fronteras del interior profundo, y eso es importante, eso habla bien del crecimiento del partido. Hay mucha militancia desencantada, sí, sin duda. El Frente Amplio se ha comportado a nivel de las mesas departamentales, salvo algunas excepciones, muy solidariamente con la candidatura, eso quiero decirlo. En general organizamos actos con todos los Frente Amplistas, y la presidenta concurre, no sé, estuvimos en Salinas y allí estaba Mónica. Así que desde ese punto de vista yo diría que vamos muy bien. Esta política profana y esta candidata profana, hay pocos dirigentes en nuestros actos, eso sí es evidente. Uno mira un acto de Tabaré y están todos los ministros, todos los senadores, todo bueno. Yo le decía a Sendik, ¿no? A veces parece como que hay codazos para salir en la foto, ¿no? No, están todos los dirigentes porque, bueno, la mayor parte de los grupos importantes del Frente Amplio, el MPP, el Frente Liber Sereño y el Partido Socialista, el Partido Comunista, apoyaron a Tabaré, así que sus dirigentes de primera línea están todos en los actos de Tabaré. Yo me refiero a esa cuestión de ir, y sigo con temas religiosos, ir a como buscar la bendición, ¿no? Y bueno, y en nuestros actos hay más, yo le llamo la izquierda de carne y hueso, porque ahí hay militantes. Nosotros en realidad hacemos una campaña con trabajo militante, no tenemos trabajo pago en la campaña. ¿Y hay jóvenes? Sí, lógico. Pero hay jóvenes. Hay jóvenes y hay muy viejos. Tenemos esa mezcla. Porque yo digo, no sé, a veces lo hemos comentado con Horacio, digo, y ese simple juicio. A veces uno ve esas imágenes de comité, ¿no? Incluso a veces cuando buscamos, ahora había fotos en que había niños y jóvenes, pero a veces miramos y es como una cosa de veteranos que son de comité y que faltan jóvenes. Y uno de repente ve en una esquina, no sé, de repente repartiendo papeles los jóvenes blancos, sí, y ves juventud más bulliciosa y ahí ves más gente ahí con la boina cerrada. Sí, hay una generación fundacional del Frente Amplio. Yo misma, si pienso en Belela Herrera o Margarita Perkovich o Chiflé, o digo, bueno, que están en esta coalición de la candidatura. Hay dirigentes con trayectoria que se han unido, pero sí, hay grupos también jóvenes. Pero hay muchos jóvenes, los grupos Alternativa, Magnolia, Elir. Bueno, esos son todos jóvenes, son los que pintan. O sea, ¿qué tienen los jóvenes? Los jóvenes tienen una energía militante impresionante. Es decir, los jóvenes son creativos, innovadores, hacen un incendio con 2 fósforos, y son los que llevan la campaña de territorio, son los que trabajan más en la campaña de territorio, en las pintadas, en las volanteadas, en ir a las ferias. Mientras que las generaciones más grandes están más para los debates programáticos, están más en el territorio de las ideas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los comités de base? A veces la discusión programática, la discusión un poco más pesada, es poco atractiva para los jóvenes. En realidad los jóvenes trabajan muy distinto. Yo trabajo con ellos ahora y me doy cuenta que los jóvenes tienen otra dinámica. Ellos trabajan además en torno a causas. Se movilizaron muchísimo por despenalización del aborto, se movilizaron muchísimo por regulación de cannabis, se movilizan por no a la baja, se movilizaron mucho por el voto rosado. Es decir, tienen una capacidad de movilización muy distinta, que es lo que le pone la alegría y el dinamismo a la campaña. El banderazo fue de jóvenes, ¿no? El banderazo era aquellas corridas atrás de la bandera que le dieron un tono muy especial a la campaña del 2009. Senadora, ahora que hablaba del tema marihuana, el otro día estábamos viendo algunas encuestas que sigue siendo muy fuerte el rechazo a nivel popular, incluso alguna encuesta que es favorable a Mujica como aprobación de gestión
donde aparece lo negativo, aparece muy fuerte el tema de marihuana y unido al tema de inseguridad. Algunos dirigentes del Frente, pero esto es, con conversaciones esas en off, ¿no? Decían, y esto ahora de la forma que se implementa y cuando se aprueba y cuando entra a regir va a caernos justo en la campaña, por ahí es mejor postergar un poco eso para que no tener un shock de impresión negativa en medio de la campaña electoral. Yo he visto que eso ha empezado a lo primero era como una insinuación y ahora lo he escuchado más seguido. Yo creo que con la marihuana hay muchos prejuicios que no veo que existan con respecto al alcohol, que es bastante más nocivo que la marihuana y es la gran adicción de este país son el alcohol y el tabaco, no la marihuana. Entonces los prejuicios no se desmontan de un día para el otro, lleva mucho tiempo desmontarlos. Hay que explicar, hay que hacer una especie de pedagogía política con el tema de la marihuana, porque me parece que la interpretación de la gente es que la marihuana va a aumentar, que el proyecto de ley va a aumentar el consumo. Y bueno, hay que decir todo el tiempo, el consumo está súper disparado, existiendo toda clase de prohibiciones. Vamos a tratar de ir a una política de regulación como la del tabaco para poder también controlar el consumo. Ahora, el gobierno no ha hecho todavía una campaña en ese sentido. No, porque la ley lleva mucho tiempo reglamentarla, es una ley complicada. Lo pueden hacer paralelo, sí. ¿no? ¿Sabe lo que veo? Y usted digo, es candidata pero es politóloga. Sí. Que los partidos tradicionales cuando hicieron la reforma de seguridad social lo hacían y en el fondo había como una cierta vergüenza de no promocionarla mucho para que no se le activara un mecanismo de referéndum o algo. Y ahora en el Frente Amplio, no sé, parece algo parecido. Digo, ¿por qué no hay una campaña para explicar, aprovechar la capacidad de comunicación que tiene el presidente? Creo que pasa lo mismo con Aratilí y otros casos, ¿no? También pasó con la despenalización del aborto. No se sale a explicar a la gente y a decir, miren, esto lo hicimos convencidos porque es bueno. Entonces pasa el tiempo y bueno, la gente, los resultados son esos en las encuestas. Sí, y después surge alguno que dice, mejor lo postergamos porque si no nos va a caer mal en la campaña electoral. Sí, ojo con las encuestas, ¿no? Porque las encuestas dan un puntaje promedio de lo que se supone que la gente piensa y cuando uno mira dentro de las encuestas, distintos grupos de gente piensan cosas muy distintas. El promedio es un poco engañoso, pero, sí, pero van todos, hay una diferencia entre Aratilí y... No, en el sentido de que una cosa es una oposición organizada, militante, movilizada y la otra es un clima de opinión no favorable, que son cosas bastante distintas. A mí me parece que hay que ir ganando. Es un proyecto muy vanguardista, ¿no? El de la marihuana, no cabe duda. Pero yo sospecho que si la ley de divorcio, cuando se aprobó a inicios del siglo XX, si hubiera hecho una encuesta de opinión pública, no sé si la gente hubiera estado de acuerdo, porque los números lo que muestran es que se aprobó el divorcio y la gente no se divorciaba, no usaba. Claro. Pasaron como 40 años para que la gente usara una ley que ya había sido hecha. Entonces, ahora sí la usan, ¿eh? Ahora, ¿cómo se usa? Bueno, ahora tampoco la gente se casa poco, se usa más, ¿no? que la de casamiento. Sí. Y la gente se casa menos. También pasaron cosas que las leyes no preveían. Pero me parece que es necesario... ¿No percibes una actitud ahí...? No sé, ¿por qué no se sale a comunicar, a explicar? Bueno, se hizo una gran campaña allí... Calzada, el presidente de la Junta Nacional de Drogas ha hecho una labor admirable y se hizo una gran campaña en todo el territorio nacional, explicando, realizando mesas redondas, etcétera. Me parece que en este momento hay muchos gatos arriba de la mesa, además hay una campaña electoral. Yo en mis énfasis programáticos de gobierno pongo la rápida implementación de la ley y del Instituto de Regulación de la Cannabis, que es lo que va a llevar tiempo. Probablemente la implementación va a quedar para el próximo periodo de gobierno, aunque muchas cosas pueden avanzar ahora. Pero diría que lo primero es evitar que siga cayendo gente presa por consumo de marihuana. Eso tendría que ser el primer resultado inmediato, es desjudicializar el consumo de marihuana y evitar que sigan cayendo más jóvenes presos por consumo de marihuana. Pero bueno, las campañas mediáticas requieren que los medios de comunicación ayuden un poco. Y entonces ahí nosotros aprobamos en rendición de cuentas un espacio de 15 minutos diarios, ¿no?, de continuo, para que los medios de comunicación puedan hacer, se haga campañas por el bien público. Vamos a poner un caso incontrovertido, que es la violencia doméstica, ¿no? Que eso se vehiculice a través de la televisión, que es lo que llega a todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces me parece que hay que usar esas campañas por el bien público para explicar, como no se hizo en otras circunstancias, de qué se tratan estas políticas de gobierno y por qué nosotros creemos en ellas y pensamos que van a beneficiar a la población.
Pero la comunicación del gobierno, si el gobierno quiere explicar y tratar de convencer, si dicen que tienen un presidente, yo creo que no, creo que el presidente no convence nunca a nadie, ¿no? Nunca sale a convencer de ningún tema polémico. Aratiri puede usar todo su capital de confianza que genera y decir, miren, esto se va a hacer, esto no genera problema ambiental, esto es bueno para el país. No le da, no cambia nada. Con el tema de marihuana dijo, si no tengo 60% a favor me voy al mazo. Y tiene 60 y pico % en contra. O sea, la capacidad de comunicación del presidente para convencer, para llegar al cargo fue buena. Pero desde el gobierno para convencer las cosas, la verdad que... A ver, no la quiero poner contra el presidente. No, lo que le quiero decir es que la comunicación... a ver, un presidente no tiene tanta capacidad de convencer. Mujica llegó con la mitad de los votos y si nosotros tuviéramos... Por muchas convicciones que tengamos, si tuviéramos esa capacidad para convencer que usted le atribuye al presidente o a la fuerza política, bueno, el tema de la seguridad no estaría como está. Si el tema de la seguridad está colocado como está colocado y se ha transformado en el principal problema del país, es que tenemos bastantes dificultades para convencer y sobre todo para cuando convencer implica generar un pensamiento diferente al pensamiento instalado como sentido común. Digo sentido común, no hay nada más difícil que ir contra cosas que parecen instaladas por el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Vamos a hacer una pausa. Vamos. Y para el retorno seguimos hablando con Constanza Moreira sobre la campaña. Tenemos un informe muy completo sobre la interna del Partido Nacional, lo vamos a dejar entre semana. Este año en NSTV tenemos varios programas para canalizar lo que es la cobertura de la campaña electoral, política y el entorno en el cual se sucede. Mañana en Claves Económicas se va a estar hablando del tema de inflación, del tema de exportaciones, del tema de alternativas para inversiones. Hay muchos temas sobre los cuales vamos a estar hablando. Y sobre alguno de esos vamos a hablar con Constanza Moreira. A ver de qué quiere convencer a los votantes frente amplistas. Muy bien. Breve pausa y ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas, estamos con la senadora Constanza Moreira, precandidata presidencial del Frente Amplio. Esta semana, el viernes, tenemos un programa especial sobre Aratiri con el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kramerman, y también con un informe de Horacio Baroli sobre todas las prioridades legislativas de lo que queda del periodo. Algo hablábamos con la senadora Moreira ahora hace unos minutos. Senadora, usted ha puesto en su campaña algunos temas, la agenda de derechos, como se puede denominar, pero ¿cuáles son los temas que considera prioritarios para un eventual tercer gobierno del Frente Amplio? Bueno, vamos a mencionar 2 o 3 rapidito. La primera es el Sistema Nacional de Cuidados, es decir, todo aquel trabajo no remunerado que las mujeres hacen cuidando niños, niñas, cuidando ancianos, cuidando discapacitados, está presupuestado, se le dieron algo así como 50 millones de pesos. Ese programa bien implementado, integral en todo el territorio, le va a aliviar la vida a muchas mujeres y eso implica también terminar de implementar la ley de discapacidad, ¿no? Que está aprobada, pero para ser implementada tiene costos y esos costos suponen implementar el sistema de cuidadores, etcétera. O sea que esa me parece que tiene que ser una prioridad para el próximo periodo. La otra prioridad tiene que ser la educación, sin lugar a dudas. Ya hay una prioridad presupuestal, pero ahora tenemos que determinar cómo lo hacemos. Acá yo tengo un principio un poco diferente del resto de los precandidatos y me parece que los compromisos multipartidarios están muy bien, pero el principal compromiso tiene que ser el compromiso social con la comunidad educativa, incluyendo, por supuesto, la voz de los estudiantes de secundaria. Si pueden ir presos, bien pueden ser escuchados sobre lo que pasa en secundaria y difícilmente escuchemos la voz de los estudiantes sobre lo que ocurre dentro de las aulas. Hay que continuar aumentando las escuelas de tiempo extendido, hay que mejorar el salario de los maestros y de los profesores, si no nos queremos quedar sin maestros y sin profesores, porque están emigrando hacia otros lugares de mayores salarios relativos. Eso es algo que hay que advertir a tiempo. Nos vamos a quedar sin maestros y sin profesores. Tenemos menos maestros y profesores de los que necesitamos y eso tiene que ver con el salario y las condiciones de trabajo. Así que educación seguirá siendo una prioridad, pero me parece que sobre esto hay bastante acuerdo. Y la vivienda. La vivienda tiene que ser una prioridad central del próximo periodo. Nosotros tenemos en situación de emergencia habitacional, es decir,
10 personas viviendo dentro de una casa con piso de tierra, con pared de cartón. Bueno, lo que ya se sabe, hay unas 25 o 30.000 viviendas en esa situación. Eso parecía ser el buque insignia de este gobierno, claro. ¿no? El plan Eso Juntos. se hizo mucho, pero el plan Juntos no tuvo los recursos necesarios. Así el Frente Amplio tenía mayoría para asignarle los recursos tenía que mayoría quería. para asignarle, pero bueno, también estuvo como prioridad la seguridad, que tanto clamaban en las encuestas de opinión pública. Bueno, eso también... Es difícil la colcha, ¿no? Lo corre Es para un difícil la lado, colcha. se tapan los pies. Ahí hay posiciones de principio. Yo creo que se ha hecho mucha cosa en seguridad, que hay que seguir mejorando, pero que las prioridades presupuestales tienen que ser otras. Tiene que ser la vivienda, tiene que ser el Sistema Nacional de Cuidados, tiene que ser la educación y, bueno, la emergencia habitacional y, sin duda, el subsidio a los alquileres, ¿no? Que se ha empezado a hacer algo, esta idea de que nadie, ningún hogar pague más del 25% de sus ingresos en alquiler. Y por supuesto, aumentar la inversión pública en infraestructura, porque el país ha tenido una tasa de crecimiento que se nos está agotando la infraestructura, ¿no? Ese sería como yo un cuarto dije, capítulo. el cuarto capítulo. Pondría un ministra de Transporte del Uruguay profundo a trabajar los temas de transporte, porque la conectividad oeste del Uruguay es muy mala, alcanza con recorrer el territorio. Ahora que está haciendo en la campaña electoral, Sí. va viendo algunos problemas que de repente Sí. del despacho del Senado no lo veía. No, bueno, pero es la cuarta campaña electoral que hago, ¿no? Bueno. Hice la de 2009, hice Pero era la como municipal, precandidata, tiene que... Como precandidata, sí, distinta quizá también. veo algunas cosas que antes no veía. Entonces, para eso, para llegar a cumplir esas metas y esos grandes objetivos del país, dentro de la cual el objetivo del desarrollo y el objetivo de mejorar el bienestar de los hogares tiene que superar a los objetivos de seguridad, se necesitan recursos. Los recursos ameritan redistribuciones presupuestales. Ustedes conocen mi posición Sí, sobre las Fuerzas si habla de Armadas. sacarle a las Fuerzas Armadas, sobre el gasto de las Fuerzas el ministro de Armadas. Defensa se pone como un loco. No importa, pero el propio ministro de Economía ya dijo que tenemos que reformar el sistema de retiros y pensiones militares porque no da más. Es decir, si todos nos jubilamos con 60 años y la mitad de lo que ganábamos, no pueden jubilarse los militares con 40 años y el 100% de su sueldo. Es un pendiente que lo tenemos desde el año 2006, desde que se inició el diálogo sobre las Fuerzas Armadas. Pero bueno, ¿cómo conseguimos los recursos? Los recursos se consiguen redistribuyendo el presupuesto que se tiene y luego incrementando la presión tributaria, que no la vamos a incrementar sobre los trabajadores ni sobre los jubilados, sino que hay que incrementar las presiones tributarias sobre el capital, digamos. Eso pueden ser los aumentos al IRAE, luego tenemos a la renta empresarial y luego tenemos allí el impuesto, lo que Tabaré Vázquez recoge de la propuesta del Frente del impuesto a primaria para los productores rurales. Lo que sacan con ese impuesto entra en esta tacita, ¿no? Sí, No, pero digo, bueno, se va a juntar. Digo lo del impuesto a primaria. Mire, la verdad que si nosotros elimináramos el déficit de la Caja de Pensiones y Servicios Militares, pagamos todo el sistema de cuidados. Claro. Yo me refería al impuesto primario. Si usted habla de subir el IRAE o el IRPF a capital, ahí eso va contra lo que ha sido la posición de este gobierno inclinado. No, eso estuvo en la discusión, en este Pues primer gobierno. pero con la reforma impositiva del 2008 lo que se decidió fue poner una tasa para gravar el trabajo y otra para el capital. Vamos cambiando. En realidad, el impuesto a primaria o lo que fue el ISIR, ¿no? El impuesto a la concentración inmobiliaria rural, ya no son impuestos sobre los ingresos, sino que es impuesto sobre la propiedad. Es decir, nosotros como pensamiento de izquierda también vamos avanzando en el sentido de que no se trata solamente de gravar al que gane más, sino también al que tiene más. Pero ve que el Frente Amplio puede ir, o sea, Sí, más sin allá de que duda. sea su propuesta, ¿no? Digo, Sin por duda ejemplo, que sí. lo que hablaba de... Las exoneraciones impositivas. Nosotros tenemos una renuncia fiscal, lo que se llama una renuncia fiscal muy importante por exoneraciones impositivas que estaban muy justificadas en una etapa país, y una etapa país me refiero a los últimos 50 años, donde nosotros no teníamos prácticamente inversión, ¿no? La inversión externa directa en el Uruguay se debe haber multiplicado por 4, ¿no? Si uno ve la tasa es impresionante. Entonces, para recibir la inversión externa directa, nosotros hicimos un montón de renuncias y concesiones que ahora deben ser revisadas y colocadas en otra escala. ¿No le parece que eso, que es lo que ha dicho el astorismo, que si ponen y graban más al capital o las empresas, puede conspirar contra la inversión y generarse porque menos las empleo? empresas ganan sobre la base de dos cosas. El precio de los commodities, que es lo que está altísimo en el mundo, y lo estamos pagando el mercado interno, ¿no? La yerba, la carne.
nosotros también tenemos que defender un poquito nuestro mercado interno de la disparada de los precios que se producen como demanda de alimentos, además por el cambio en el padrón mundial y la demanda de alimentos de China, de India. Entonces, me parece que la postura tributaria, de reforma tributaria, que se pensó en el 2008. No, que se pensó antes, ¿no? Que se pensó en el 2004, 2005, bueno, tienen que ser revisadas para esta nueva fase del capitalismo, por llamarle de alguna manera, en la que estamos viviendo y donde los cambios han sido muy acelerados. A ver, cuando en Tabaré Vázquez se asume el gobierno, Estados Unidos era nuestro principal socio comercial. Y hoy nuestro principal socio comercial es China. ¿Cuánto tiempo pasó? Y bueno, pasaron 10 años y en el medio los países desarrollados, Europa y Estados Unidos, perdieron pie y emergieron estos grandotes del sur. Entonces, hay que tener una visión dinámica de esto, pero bueno, para cumplir las metas, los recursos presupuestales se sacan de 2 o 3 fuentes, no hay demasiada ciencia en eso, ¿no? Redistribuimos recursos en el Estado, aumentamos las presiones sobre el capital y examinamos las exoneraciones impositivas que existen. No hay mucho más ciencia que eso, y bueno, esa es la base de cualquier propuesta. De acá al 1 de junio vamos a tener la oportunidad de charlar más claro sobre el tema de socios comerciales. Mañana Gastón Solé, en Claves Económicas, va a estar hablando con el presidente de la Unión de Exportadores, también analizando el tema de inflación. Está bravo el tema de inflación, ¿no? Y el tema de inflación está bravo porque también se están disparando algunos precios que ameritan a que conversemos un poquito nosotros también con los empresarios. Que en esas mateadas de campaña se hablará más de una vez del tema del precio de la yerba, ¿no? Sí, del precio de la yerba se habla, pero le voy a dejar una reflexión. Nosotros hablamos mucho sobre la seguridad y la educación, pero apenas nos internamos en el interior, los temas vuelven a ser los mismos. Económicos. Son económicos. Son económicos, son de salarios, son de condiciones de trabajo. Pero los precios, cuando usted decía hablar con los empresarios, ¿qué se puede...? Bueno, porque el gran problema que tenemos, pero lo tenemos cuando yo coordinaba el Informe de Desarrollo Humano de Naciones Unidas hace mucho tiempo, cuando era académica, el precio de los alimentos ya estaba constituido en un gran problema país, porque el precio de los alimentos además afecta a la canasta de los hogares más pobres. Es decir, los hogares más pobres consumen casi todo en comida. Entonces, el aumento de los precios, además de que genera problemas inflacionarios, lo que hace es que toda la plata que vamos poniendo ahí no nos alcanza. Entonces, ya hay acuerdos de negociación de precios con los empresarios. Hay que pensar un poquito más en eso, porque es lo que se viene. ¿En qué gasta más? ¿Yo en qué gasto más? Yo en alimentos, ¿no? Digo, quedó claro. A comer seguido, ¿no? ¿Yo en qué gasto más? Es una buena pregunta. No sé, tengo un gasto bastante diversificado, pero supongo que más o menos el de todo el mundo. Comida, combustible, luz, ¿no? Los gastos corrientes. Gasto poco porque trabajo mucho, y los que trabajan mucho gastan poco, porque no tienen tiempo siquiera para gastar. Muchas gracias. Y parte del sueldo va a grupo político. Bueno, nosotros todos los senadores damos un 15% de nuestro salario al Frente Amplio, y luego yo, como integrante de la 609, doy el 5% al Fondo Raúl Sendic. Así que el 20% de nuestro salario, bueno, en mi caso está destinado, y bueno, el 15% es fijo para todos, claro. Y luego cada partido tiene... A su grupo. Sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias.